amén. Gloria a Dios. Le puede dar un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Gracias a los músicos, que el Señor los bendiga, que nos han acompañado hasta aquí, tan lindo. Y hermano, hoy quiero volver nuevamente con la palabra y quiero compartirla con ustedes. Y quiero comenzar un poco con el título de este mensaje. Quiero de que volver no es necesariamente cambiar. Cuando uno vuelve siempre a lo mismo, es recurrente en lo mismo, no es cambiar. Acá tenemos un poco el título del mensaje. Volver no es necesariamente cambiar. Yo quiero hablarles un poquito acerca de por qué vamos a llegar a este punto y que ustedes puedan entender que hay cosas que de buscar un cambio es necesaria una determinación. Diga conmigo, determinación. Hay cosas que tengo que hacer, hay cosas que tenés que hacer, hay cosas que necesitan ser claramente vistas y tiene que haber un antes y un después. Tenemos que determinarnos a un cambio. Y ese cambio no es que se va a dar analizando y como en una búsqueda del pasado, sino que más bien es un cambio que se va a dar en nuestro presente hacia nuestro futuro. Y para esto, hablando justamente con Vane, la pastora, que empezamos a analizar qué palabra traerles. Y a ella se le ocurrió, por eso es que lo hemos venido compartiendo en diferentes reuniones, esta sería la última, que podríamos analizar cómo es el fin de año que celebra digamos, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Cómo es que ellos terminan un año y cómo es que comienzan otro. Y un poco esto es importante porque ustedes tienen que saber que nuestra fe cristiana básicamente nace en lo que es el judaísmo. Jesús era judío, los discípulos eran judíos, por lo tanto nosotros tenemos este contexto aún en la palabra del Señor, porque también es una narrativa, es una explicación, una historia que nace dentro de estos principios y de estas costumbres que son ya milenarias. Algunos dirán, por ahí alguno prestó atención y dirá, ¿qué hace esta miel? ¿No es cierto? Acá tenemos un tarro de miel, acá arriba, ¿no? de la plataforma. ¿Y qué hacen estas manzanas? Qué milagro que alguien no se las comió en tantas reuniones. Bueno, porque, por ejemplo, para analizarlo, en estas fiestas de fin de año, que no es justamente cae en esta fecha, porque los judíos no están en el calendario gregoriano como nosotros, porque la mayoría de ellos, digamos, están en el calendario, digamos, que no es cristiano. Los que son judíos no mesiánicos, sino judíos ortodoxos, digamos, están en el año 5782. Ellos están llegando a este año. Entonces, nosotros, por supuesto, no, porque somos ya cristianos. Pero hay cosas que Jesús hablaba, que los discípulos hablaban, que nosotros las leemos en la Biblia, que tiene que ver con el contexto y la cultura de cómo se cerraba un año y cómo comenzaba un nuevo año para el pueblo judío. Y dentro de esa tradición, que podemos nosotros también, por supuesto, aprender, de hecho, un poco el mensaje tiene que ver con esto, ellos decían que tengas un año dulce. Entonces se suelen cortar cascos de manzana, digamos, y la suelen comer con miel. Entonces hay una dulzura que es la manzana, en este caso dulce, que digamos ya la manzana es así. Y también hay otro tipo de dulzura, podríamos decir para el año, que es como la que fabrican las abejas, que es algo fabricado con un animalito que si te pica, ¿qué pasa? Te duele, ¿verdad? Pica, dice. Si te pica, pica. Si te pica, te duele, se te hincha el brazo. Es desagradable, no sabes cómo sacarte el aguijón. Pero, sin embargo, ese mismo animalito que te puede producir dolor, a la vez produce algo tan maravilloso como la miel, algo dulce. Que también esto está relacionado con el año dulce. O en versión Reina Valera, podemos analizarlo como ese año agradable del Señor. Cuando Jesús se refirió ahí en Lucas 4:16, cuando dice el año agradable del Señor, es porque es un fin de año y el comienzo
de un año agradable, de un año diferente. Ah, pastor, ahí sí estoy entendiendo. ¿Qué año dulce? No, el año agradable viene de la tradición del año dulce con miel y fruta en la mesa judía. Ah, ahora estoy entendiendo. ¿Ves que nosotros carecemos de símbolos que están muy claros en la Biblia? Y Jesús está diciendo, yo soy lo esencial para este año agradable que Dios te quiere dar. Entonces, ahí podemos analizar cosas, cómo es que los judíos cerraban, digamos, un año y comenzaban otro. El Rosh Hashanah, que es el fin de año y el comienzo de un año, justamente comienza con 10 días de meditación, de introspección, donde la persona es como que frena. La tradición es que la persona frena y se desacelera, esa sería la intención, y empieza como un análisis de su vida, una meditación, algo que a nosotros los occidentales nos cuesta tanto frenar. En esta fiesta vos ves gente comprando carne, comprando pan dulce, comprando sidra, comprando, no sé. Y la otra vez andábamos por un sector donde había quintas y tanta gente ha alquilado quintas y lugares y se escucha música. Entonces en una quinta vos escuchás que está todo volumen el chamamé. Pasás esa quinta, vas pasando por otra y es a full con la cumbia. Y después en otro y así es como que todo el mundo está ruido, ruido, ruido. Es comer, reírse, divertirse, escuchar música. Sin embargo, qué lindo que es poder también llegar a un fin de año, cerrar una etapa y comenzar otra con una meditación, con una desaceleración, donde realmente podamos analizar, en este caso como lo hacen los judíos, estamos analizando esto, cómo Dios se relacionó con su creación. También esa autoevaluación, cómo estoy, qué cosas necesito cambiar, qué aspectos de mi vida tienen que modificarse, de mi familia, de mi casa, de mi vida espiritual. Aprovechar este tiempo de termina una etapa y comienza otra para reflexionar y ver qué cambios es necesario hacer. ¿Amén? Entonces esto es importante. Son 10 días que ellos se toman. Yo no digo que te tomes 10 días, pero a ver, de acá a fin de año, ¿cuántos días tenemos? Tenemos 4, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Son 4 días que tenés para al menos decir, Señor, me preparo para este fin de año. Señor, quiero orar. Quiero sentarme con el mate ahí, la Biblia, quizás me levanto un poco más temprano y medito y quiero que me hables. Porque quiero cerrar este 2020 y quiero comenzar un nuevo 2021, pero con una guía clara tuya. Entonces vamos a un pasaje que nos va a servir en este sentido, justamente como venimos hablando acerca de que volver no es necesariamente cambiar, volver atrás siempre con lo mismo no es cambiar. Y este pasaje está en Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Esto es cómo lo vivía Pablo. Y tenemos mucho para aprender del apóstol Pablo, es nuestro apóstol. El apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, o sea, aquellos que no somos judíos, somos gentiles en la Biblia. Entonces, Pablo es levantado apóstol a los gentiles y él nos enseña esto tan importante a nosotros. Filipenses capítulo 3, verso 13 dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Diga conmigo, Pablo hacía una cosa. Ahora diga así: esto es lo que hacía Pablo. Así se entiende mejor. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fundamental para
terminar un año y comenzar otro, fundamental para tener un proyecto de vida, fundamental para superar crisis. ¿Qué es? Es olvidarme lo que queda atrás y extenderme a lo que tengo por delante. Lo vuelvo a repetir, olvidarme. Olvídate, hermano, de lo que queda atrás. Esto genera como una sanidad, esto genera como un alivio. Y extenderme a lo que está delante. ¿Por qué? Porque lo que quedó atrás, hermano, ya es, podríamos decir, pasado. Ya no podemos solucionarlo. Ya no podemos volver a él. Ya no puedo volver a ser chiquito. Ya no puedo volver a ese primer trabajo que tuve. Ya hay gente que dice es volver atrás. Entonces yo escucho a veces problemas de matrimonios que vienen y hablan con nosotros. Y a ver, uno lo escucha y dice, y pastor, lo que pasa es que siempre nos peleamos. Así le digo, ¿y qué pasa? Vamos a suponer, no estoy hablando de alguien en concreto, sino como de cosas que hemos escuchado, pero que ahora estoy como suponiendo, ¿no? Y bueno, nos ponemos a pelear, entonces ella me empieza a decir algo y yo le digo, y ella entonces se ofende, entonces yo también me defiendo, entonces ella me insulta, entonces yo también. ¿Y cómo termina esto? Le digo yo. Y termina en que ella me insulta y se va a llorar al baño. ¿Y vos qué hacés? Le digo yo. Entonces yo cierro la puerta de un portazo y me voy a caminar afuera. Ajá. ¿Y cuánto hace? Y por ejemplo, o cierro la puerta de un portazo y pateo al perro. ¿No? Ajá. ¿Y cuánto hace que pasa esto? Y toda la vida de que estamos casados. Pobre perro, ¿no? Entonces, y digo, pero ¿siempre pasa lo mismo? Sí, siempre ella me dice más o menos las mismas cosas, grita, y cuando ya colapsó la situación, ella se va al baño y yo salgo afuera y pateo al perro. Ejemplo, ¿no? Y siempre reaccionan igual. Y yo digo, ¿nunca probaron con algo diferente? No, es que no nos sale hacer algo diferente. Es continuamente como un volver a lo mismo, repetir la historia. ¿Y por qué se pelea? Y siempre por lo mismo, por pavada. Claro, le digo, pero ella me dice que para ella no son pavadas y para mí sí son pavadas. Y siempre coinciden en las mismas cosas. Entonces siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces ahí es donde establecemos que si hacemos siempre lo mismo, siempre es como siempre decimos, el hámster, ¿no? Corriendo en la ruedita, y el tipo cree que se corrió un maratón, pero en realidad siempre estuvo en el mismo lugar. Y a veces con los problemas y la poca posibilidad de avanzar o de crecer, nos pasa lo mismo, es porque siempre caemos en la misma situación. Siempre está el voy a terminar la casa. Siempre está, si hubiese hecho tal cosa hubiese sido mejor. Si hubiese cobrado el juicio. Pero ya eso quedó en el pasado. Ya no podés arreglar esa situación. Lo importante es lo que hoy podés hacer hacia adelante. Por eso Pablo tenía claro. Hay gente que dice, pastor, lo que estamos esperando es volver a como era la iglesia antes de la pandemia, que volvamos a la, entre comillas, normalidad. Hermano, te voy a dar una noticia que por ahí no es del todo agradable. Ya la iglesia no es la misma iglesia de la prepandemia a la iglesia que va a salir de la pandemia, porque esta sociedad ya no va a ser la misma. Porque políticamente no es lo mismo, ni económicamente ya va a ser lo mismo. Y las determinaciones que se den de aquí en más ya no son lo mismo que si no hubiese aparecido el virus. Ya no podemos ir para atrás la normalidad que teníamos, sino que lo que nos queda ahora es olvidar lo que queda atrás y extendernos en pos de lo que viene o de lo que tenemos hoy. Porque tampoco te extiendas tanto adelante. Es más que nada lo que hoy podés hacer bien. Lo que hoy sí está a tu alcance, hoy en lo que sí te podés comprometer, en lo que sí le podés decir que sí. Y eso genere un futuro.
Entonces, esto es muy importante cuando uno va a cerrar un año. Por ejemplo, hablando de los judíos y de su tradición, y cómo esto también afecta en determinados pasajes de la Biblia, ellos también suelen tomar semillas. Entonces van a la fuente de agua, ya sea un río, o puede ser el mar, o puede ser no sé, una laguna, o un lugar donde hay mucha agua, ¿no? Entonces, toman semillas y esas semillas representan, por eso ellos tienen muchos simbolismos, algo que nosotros tenemos un problema porque nos cuesta tener determinados simbolismos. Por ejemplo, la Santa Cena es una tradición judío-cristiana que nosotros todavía preservamos. ¿Para qué? Para tener memoria. La ceremonia de casamiento es una tradición y es un símbolo de venir al altar, que es algo que también proviene de ellos. ¿Para qué? Para que esto se recuerde. Por ejemplo, algo que no tenemos nosotros en nuestra forma de ver es, por ejemplo, tomar semillas, como hacen ellos, y las tiro a una fuente de agua, a un río, una laguna o a un mar. ¿Amén? Entonces, ¿qué significa para ellos? Ahí están, en esa semilla están representados sus pecados. En esa semilla está representado su pasado. Las cosas no concretadas. Las cosas que quizás afectaron su vida. Que quisieron marcar su vida. Entonces, ¿qué pasa? Ellos la tiran y dicen quedó tapado, sepultado. Y ahí entonces es cuando, entonces los judíos de cuánto tiempo tienen esta tradición de tirar la semilla en el mar, y lo hacen muchos de ellos a fin de año justamente. Porque ahí empezás a conectar. Cuando Dios te dice que Él tomó nuestros pecados y lo arrojó al fondo de las profundidades del mar. Entonces ahí es donde, ¿qué ocurre? Ahí es donde está la situación. Gracias, ponelo ahí. Gracias, Fer. Ahí está la situación donde hay decir, eso viene de esa tradición. Ese pasaje tan conocido para nosotros, que Dios tomó lo malo, nuestros pecados, y lo ha arrojado al fondo de las profundidades, significa que tiene el mismo concepto que ellos tiran, porque está usando la misma cultura, la misma idiosincrasia, la misma forma de verlo. Pero nosotros eso no lo entendemos. Y nos cuesta tanto llegar a un fin de año y marcar esos momentos. Porque lo leemos en la Biblia, pero a veces ¿cómo nos cuesta dejar el pasado? ¿Cómo nos cuesta iniciar cosas nuevas? Entonces volver atrás no es una opción, porque no existe, ya no podés ir para atrás, pero podés extenderte hacia adelante. ¿Amén? Entonces todo esto es importante. Yo acá anoté algunas cuestiones que están buenas. Entonces, en primer lugar, Dios se mueve en la determinación de hoy. Diga conmigo, hoy. Me puedo determinar en qué. Por ejemplo, hay hermanos que han terminado el seminario y hay otros hermanos que me dijeron, otro año más, pastor o pastora, que no puedo terminar el seminario. Bueno, pero ¿es culpa mía? No. ¿Quién es el que tiene que querer? Vieron que dice querer es poder. O algunos dicen año nuevo, vida nueva. Eso es mentira. Como diciendo, porque viene un año nuevo, ya solo van a cambiar las cosas. Se te van a empezar a dar. No. Es una construcción, es algo intencional. Que uno en Cristo puede empezar a marcar cambios y a construir ese futuro. Lo que no hiciste, no lo hiciste, pero ahora en más vos podés marcar cambios. Entonces tiene que ver con una determinación. Les quiero dar algunos pasos que son útiles cuando uno va a querer generar ese cambio. ¿Les interesa? En primer lugar, ¿por qué no hacerlo ahora? En primer lugar es esto. ¿Por qué no comenzar hoy? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para quizás entregar ese pecado o ese mal hábito? Para salir de la oración del penitente. ¿Cuál es la oración del penitente? Que siempre pide perdón y siempre se siente mal por lo mismo. ¿Cuándo vas a determinarte y vas a decir yo corto con ese mal hábito? Hoy, ¿por qué no hoy?
Porque hace 3 años que estás diciendo mañana, pasado, pasado, pasado. ¿Por qué no se corta de una vez? Es una determinación. ¿Por qué no terminar ese secundario? ¿Por qué no terminar la casa? ¿Por qué no generar como proyecto para este nuevo año arreglar los papeles del terreno? Capaz que te hiciste una casa, capaz que has hecho cosas, pero no están los papeles, no has pagado impuestos. ¿Por qué no ordenar todo eso? ¿Por qué lo venís posponiendo? ¿Por qué no de pronto decir, este es el año en el que voy a servir fielmente al Señor como hace tiempo lo tendría que haber hecho? ¿Por qué no comienzo hoy la determinación? De pronto una hermana el otro día nos decía, se iba a casar justo antes de la pandemia y vino la pandemia y no se pudo casar. Y el otro día nos llamó que ni bien abrió el registro civil, ya tiene nueva fecha, en febrero. Entonces vos decís, bueno, ahí ve una persona que no es que solamente quiere, sino que ya está determinado, tiene algo claro y ya activó. Y dijo, ¿por qué no ya? Y eso está bueno porque Dios se mueve en medio de la determinación. ¿Amén? ¿Se entiende? Olvido lo que queda atrás. No se queda lamentando porque por culpa de la pandemia se me arruinó el proyecto que yo tenía. No, ya se abrió el civil y dijo, ahora me anoto. Porque es el hoy es lo que tengo. Ya no puedo lamentarme por lo que no hice ayer. Es hoy. ¿Amén? Entonces, ¿por qué no empezar ahora? Se puede empezar. Es más, podés. Ya. Es el momento y es el tiempo de Dios. No es tuyo el pasado, ni es tuyo el futuro. Tenés el hoy, el presente. Podés hacer lo correcto hoy. ¿Amén? Y eso en todo caso determinará el futuro. Segundo, eso es lo primero, determinación es hoy. Hoy voy por eso. Segundo, es muy importante, tenés que ir haciendo un cambio gradual. Andá anotándolo, por favor. Un cambio gradual. Hay gente que falla porque quiere que todo sea ya. Decir, bueno, dejo de, no sé, de tomar, vamos a suponer que una persona que está con el alcoholismo, dejo de tomar, es que a partir de este momento nunca más tomo nada. Y de pronto vuelve y capaz que logra sostenerse unas semanas o un mes y de pronto un día se encuentra con un vaso en la mano. Y dice, ¿no ves que no sirvo para nada? ¿No ves que se enoja con Dios, se enoja con él mismo, se enoja? Entonces, ¿qué? Ay, se toma todos los litros que no se tomó en el mes. Y es como que de nada pasa a todo nuevamente. Entonces, a ver, ¿por qué todo tiene que ser tan fatalista? Entonces, no, más bien hace cambios graduales. Anda cambiando de a poco. Si, por ejemplo, una persona quiere decir, bueno, en este año yo quiero comenzar una dieta, quiero aflojar con el azúcar, con las harinas. Entonces, bueno, ok, ¿empezás a ayunar y a no comer nada? No, porque evidentemente eso puede generar, si vos te falta el azúcar de golpe o cambiás tu alimentación así en forma abrupta, puede generarte una reacción. Y es muy probable que no aguantes tampoco. Entonces, empezá de a poquito a soltar, pero vos tenés una meta clara. Estás siendo intencional en eso y empezás a aflojar con eso y vas tomando confianza, vas viendo los resultados de a poco y pasito vas avanzando y el Señor te va dando la victoria. Amén. Es decir, este año termino la casa, la voy a revocar, la voy a pintar. Bueno, pero a ver, empezá de a poquito. Y vas a ver que cuando de a poquito, cuando llegue fin de año, habrás logrado grandes avances. Amén. Entonces algunos, ¿qué hacen? Va quedando, en el último mes quiere hacer todo lo que no hizo en el año. Entonces después se frustra, dice, ¿no ves que quise en este año terminar y no puedo? Pero en realidad era de a poco, con disciplina. Y a veces así funciona mejor. Amén. De a poco.
3, una cosa importante, tenés que escribir cuál es tu meta o tu desafío. Escribirlo. Dice, pastor, pero yo no soy de escribir. Escribilo, porque la Biblia dice que tenés que escribir. Recordábamos el otro día con Vane, yo la verdad me había olvidado ya, ella en un mensaje anterior lo estuvo diciendo y yo ahí me acordé, que me acuerdo antes de ser pastor y estábamos orando por esto de la iglesia, el llamado, sí, no, sí, no. Una vez orando, me vino una palabra clarita, estamos hablando de hace más de 17 años atrás, prolegómenos. Orando me venía esa palabra, la escuchaba clarito. Prolegómenos. Me sonaba griego, ¿viste? Entonces, y le pregunto a Vane, ni idea tampoco ella. Yo menos. Y no existía el Google, no teníamos los celulares todavía estos inteligentes que vos, no sé, googleás la palabra y te explica todo. Pero sí, hermano, antes del celular, ¿sabe qué? Existía el diccionario. Y prolegómenos significa que es el proyecto, escribir el proyecto, escribir cuál es el plan. Antes de que se comience a hacer, es como hacer el plano, el proyecto, escribir la consigna. Esto, segundo, tercero, cuarto. Es como cuál es el cronograma, el programa, la intención que hay previa al proyecto. Yo cuando dije, esto es increíble, Dios nos estaba hablando de que teníamos que escribir cuál era la visión, a qué Dios nos estaba llamando. Estábamos ahí fortaleciendo cuál iba a ser nuestro marco doctrinal y un montón de cosas que primero tuvieron que estar escritas antes de que todavía surja la iglesia. En los proyectos, hermano, usted tiene que escribir, tiene que diseñar. Dice que tenemos que calcular antes de hacer una torre, primero calcular los gastos. Y usted lo va a calcular una torre que va a calcular todo en el aire. No, eso es porque habla de la escritura, habla de sacar cuentas, de sentarse, meditar y que quede plasmado, si es posible, en un papel. Hacelo, hermano. Yo tengo cuadernos, varios cuadernos, agendas así como esta, de muchos años atrás. Y es increíble que a veces en algunas de ellas anotaba las listas de oración. Y es increíble que cuando lo pasás a volver a leer después de un tiempo, cuántas cosas Dios estuvo contestando y se glorificó. Y había estado escrito. Y eso quedó como testimonio para la gloria de Dios. Entonces vos escribí ese proyecto para este nuevo año, escribí eso que querés hacer en tu casa, o qué tenés que terminar, o con quién te tenés que reconciliar, o cómo va a ser un avance en tu vida espiritual. Escribilo, decir, esta es mi meta, Señor, acá está. Y vas a ver que con esa meta fija Dios te va a ayudar, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muy bien, cuarto, contale a alguien de confianza cuál es tu meta, tu objetivo para el año que viene. Se lo contás a una, dos o tres personas, pero no cualquiera, porque viste que cuando vos te empieces a ir bien o empezás a concretar tu meta, si vos se lo contaste a la persona equivocada, esa persona no es que va a estar orando por vos, ni se va a alegrar tanto, es como que hasta le va a dar cierta bronca, ¿viste? Le va a dar cierta envidia. Entonces vos tenés que contarlo a personas que sean maduras, que sean referentes espirituales en tu vida, pero vos de alguna forma al contárselo a alguien, vos fíjate, ya oraste, ya estás determinado, ya estás tomando acciones, ahora lo escribiste, ahora vas y se lo contás a alguien. A mí me gustaría que alguien haga caso de esto que estoy diciendo. Se lo contás a alguien, pues sí, pastor, tantos pasos para sí, porque eso genera un compromiso para vos. Porque cuando vos se lo contás a dos o tres personas, es un bajón después no hacerlo. Porque es como que quedás quemado. Tiene que ver con el testimonio. Entonces vos estás como ahora comprometido a hacerlo, más comprometido que antes. Porque encima va a haber alguno que no, viste, si es un buen hermano te va a decir, ¿y cómo vas con eso que me contaste? Pero cuando lo vas logrando, vos estás teniendo un testimonio para vos y también para ese hermano. Es un testimonio que vos te propusiste algo y lo estás logrando en el nombre de Jesús. Amén. Es un testimonio, es algo bueno, es algo que sirve y es un compromiso.
¿Este que era el tercero o el cuarto? Cuarto, vamos al quinto. Enfocarse. Enfocarse es mirar para allá. Si el Señor te dijo, quiero que vayas para allá, hermano, no te vayas por la colectora, no te vayas por otros caminos alternativos, sino que enfocate y decir, si Dios me dijo tal cosa, yo me enfoco y voy en pos de eso. Es como el caballo, ¿viste? Cuando tiene anteojeras, que no mira, no puede mirar para los costados, solamente mira para adelante. Bueno, de esa misma manera, vos tenés que estar bien enfocado. Uno de los grandes problemas de la gente es que enseguida se distrae con pavadas, que problemas de acá, que esto de allá, y enseguida hay gente que con cosas que se le van las horas y no le es productivo. Series de películas, o sea, juegos, y no tengo nada con los juegos en internet, pero a ver, fíjate si te es productivo realmente o te está sacando cantidad de horas en la semana, en el mes. ¿Qué tan productivo es eso realmente o no? Porque hay cosas que hay que ver qué Dios te pide. Entonces vos tenés que lograr analizar. Hay gente que de pronto se le va la vida pensando en el fútbol, en la pesca, en diferentes hobbies, que no digo que estén mal, pero todo en su justa medida. Hay gente que su pasión pasa a ser, y no deja de ser un desenfoque, porque el fútbol no te va a salvar, la pesca no te va a salvar, y las series por televisión no te van a salvar si un día tenés alguna situación urgente. El que te va a salvar es Jesucristo. Entonces, invertí tiempo en el reino de Dios, invertí tiempo en tu familia, que si en un momento necesitas, vas a necesitar tu familia al lado. Invertí tiempo, energía en cosas que realmente vos sabés que te van a servir. Amén. Y por último, sé bueno con vos mismo. A ver, porque nosotros a veces somos más rigurosos que Dios, ¿viste? Dios no tiene paciencia y uno no se tiene paciencia. Dios te perdona y le cuesta a uno mismo perdonarse. Hay gente que ya está re perdonada por Dios, pero la persona no se perdona a sí misma. Entonces, hermano, a ver, si vos dijiste voy a hacer esto en el año, lo escribí, le dije a 3 personas y de pronto llegué a la mitad y la otra mitad no pude. Bueno, hermano, lo harás el otro año. Pero lo bueno es que lo intentaste, lo bueno es que te lo propusiste, lo bueno es que lo viste. Fuiste en pos de eso, que es peor que nada. ¿Se entiende? Entonces vos, hermano, no te condenes continuamente. Hay gente que siempre está como sintiéndose mal condenada, que Dios perdoname, Dios perdoname, Dios perdoname por esto y por mi culpa, por mi bendita culpa. Entonces, a ver, hermano, Dios te ama. Dios quiere lo mejor y Dios te va a ayudar. Y también Dios sabe que la vida no es fácil. No es fácil hoy en día vivir. Todas las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que pagar, todos los compromisos que sí o sí se van asumiendo, levantarse todos los días, tener que cocinar todos los días, comer todos los días, ir al trabajo todos los días. No es fácil la vida. Cualquiera se puede cansar o cualquiera se puede frustrar. Y Dios lo sabe. Por eso es que Dios nos tiene paciencia. Por eso es que Dios nos hace el aguante, como decimos. Pero a ver, nosotros también tenemos que saber que no es fácil. Y por eso aconsejamos, en el nombre de Jesús, ir de a poco, pero a paso firme. Usted como cuando nació. Usted cuando nació salió corriendo como un atleta. Guarda que nació y salió tú corriendo. Vos decís los padres, wow, una criatura extraordinaria. No, todos nosotros apenas podíamos levantar la cabeza, ¿no? Y de a poquito quizás los papás o con andador o con una abuela o alguien agarrándonos de los bracitos, a ver, la patita mueva y el bebé con la patita dura, ¡ay! Pudo dar un pasito, ¿no es cierto? Así somos nosotros, hermano. Cuando uno es hijo suele ser muy exigente hasta con uno mismo, pero cuando uno pasa a ser padre, uno es como que dice, yo quiero que a mi hijo sea una buena persona. Que aunque no logre cuántos logros, tantos títulos, o no llega a tener dinero, pero quiero que sea feliz. A vos como papá, a ver, como papá, ¿qué querés más? ¿Que tu hijo logre grandes éxitos,
se llene de dinero, se llene de fama, se llene de la gloria de este mundo, o que sea una persona buena, honesta y que tenga una vida feliz, con mucho o con poco, pero que sea feliz. Cuando uno es hijo, uno quiere, como quizás no ve ese enfoque ya de padre, y como que vos te esforzás, porque como que le tenés que demostrar algo a alguien. Pero cuando vos pasás a ser padre, es como que bajás un cambio y empezás a verte reflejado en tus hijos y empezás a decir, lo que a mí me interesaba tanto era, no sé si me interesa tanto para mis hijos. O sea, igual quiero que le vaya bien, igual quiero que logren, no sé, sus metas. Pero a ver, lo que más quiero como papá es que ellos sean felices y disfruten la vida. Ya no me interesa si logran tener mucho o poco, qué título, que sean felices y que les vaya bien, que encuentren a alguien que los ame y que ellos amen a esa otra persona y que de pronto puedan tener una vida linda. ¿Y vos crees que Dios no es igual? El Señor, nosotros nos imponemos tantas cargas, nos metemos en una prensa, hermano, nos metemos en una condición de querer demostrarle no sé qué a quién, porque hermano, no tenemos que demostrar tantas cosas. Lo que Dios quiere es que seamos felices. Claro que a veces hoy en día para ser feliz tenés que igual hacer un montón de cosas, pero hacé lo que tengas que hacer, pero no pierdas de vista lo más importante que es tu vida espiritual. Amén. Vamos a poner el shofar, ese. Acá, por ejemplo, vamos a ver un instrumento que usan también los judíos en estos 10 días de su meditación. Y es un instrumento, acá tenemos, mirá, Román cuando sea un poquito mayor. Y estos instrumentos como que suenan así. Tiene un sonido, es un cuerno de un animal, será un alce o algo así. Suelen tener diferentes medidas, ¿no es cierto? Este se ve que es un shofar bastante importante y tiene un sonido que se usaba para diferentes momentos, pero principalmente se usaba para la guerra o para despertar la tropa. Y en este sentido de los 10 días del Rosh Hashanah que usan los judíos, en esos 10 días tocan el shofar. ¿Por qué? Porque dice que en esos 10 días, en esa meditación, esa introspección, ese análisis de su vida, es necesario despertar el alma, despertar el espíritu. Es como un avivamiento, digamos, de la vida espiritual. Que ellos es como que quieren hacer ruido, un ruido que despierte su vida espiritual para que logre ver con los ojos del espíritu. Y está buenísimo que aunque, hermano, no me va a traer shofar todos con shofar el domingo que viene, no. Pero a ver, ojalá algo te haga ruido, hermano, y se despierte tu vida espiritual. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado del sueño espiritual? Cuidado porque cuando va transitando el año, hay algunos que llegan a fin de año y van a comenzar un nuevo año y dormidos a nivel espiritual. Siguen en piloto automático. Pero esto, el shofar, apunta a que se despierte la persona en esa meditación, en esa búsqueda de Dios, en ese análisis y me pueda dar cuenta de cosas que normalmente en el año no me doy cuenta. Ahí busco la guía de Dios, aquellas cosas que Dios me pide que tengo que cambiar. ¿Qué cosas anotarás en esa agendita o en ese cuaderno? No sé, no me diga. Es entre usted y el Señor. Pero qué importante que es poder dejar atrás cosas y concretar cosas de acá en adelante. Amén.